Buenas noches, profesora.
Muy buenas noches. Ahora sí me escuchan. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, Sí profesora. se le escucha, Escuchamos. profesor. Buenas noches. Muchas gracias. Van a disculpar, mi equipo no está eh, realizando esto. De la conexión y el audio me está jugando una mala pasada. Sin embargo, muy bien. Buenas noches con todos. Vamos a empezar nuestra sesión para el día de hoy. Es importante que nosotros tengamos que conocer qué es lo que vamos a tener que realizar para esta semana, ¿ya? En esta semana tenemos preparado tener que considerar la problemática científica para todos nosotros. Entonces, les voy a compartir. A ver, permítanme, por favor. Listo. Ahora sí se está viendo la pantalla también, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. No me confirma. Sí, sí se ve, profesor. Van a disculpar, muchísimas gracias y gracias por su apoyo. Bien, en todo caso, ¿de qué vamos a hablar ahora? O para lo que corresponde realizar nuestro trabajo de investigación número 1. Necesitamos conocer la problemática científica. Si bien es cierto en nuestro trabajo entregado para el día de hoy, o para el día domingo, el lunes propiamente, hemos podido realizar tal vez en apuro, tal vez un tanto rápido nuestro trabajo. Sin embargo, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos que darle el peso y la seriedad del caso, dado que necesitamos establecer la problemática científica como tal. ¿Qué es lo que vamos a considerar para poder realizar esto? Tener que formular el problema científico, el problema de investigación. Me parece que no se ha compartido. ¿Sí se ha logrado compartir? ¿Sí están viendo? Sí, doctora, sí. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos que realizar en esta semana? Básicamente o rápidamente les comunico. Tener que ubicar cuál es el problema de investigación. La mayoría de ustedes, de manera general, ya ha considerado un problema, ¿no? Y este problema, seguramente en muchos de los casos, lo ha recogido del contexto del lugar donde viene elaborando o en su defecto lo ha realizado a través de alguna lectura que ha podido tener o en su defecto ha podido recoger parte de un artículo científico, de una noticia, de alguna comunicación o conversación que ha podido tener con alguna otra persona, ¿no? Entonces, la formulación del problema y que va a tener su peso científico va a considerar que todos nosotros tengamos que realizar una búsqueda en la literatura científica, ¿no? Entonces, siempre hay un autor, un doctrinario, ¿no? Alguien que ha revisado, de acuerdo a vuestros temas de investigación, parte de lectura antes, ha visto el caso antes. Entonces, alguien que ha hecho antes una tesis, por ejemplo, donde yo podría de repente recoger información. De acuerdo a la guía para este año 2026, para que puedan elaborar vuestros trabajos de investigación, nos piden que nosotros consideremos la revisión de, en el 80% de análisis de literatura científica, debemos revisar artículos científicos, ¿no? Y dentro de esos artículos científicos, no sé si con ustedes realizamos la búsqueda en Scopus, Cielo, nos da MyLove, nos da la plataforma donde podríamos buscar nosotros. Entonces, a partir de esto, los que hemos entregado nuestros trabajos de investigación, algunos lo hemos hecho considerando y respetando el 20% o menos al 20% del Turnitin, ¿no? Algunos sí, pues se nos ha pasado la mano, tenemos 67, 26, 33, 62, 70, 20, 13, 28, 23%, ¿no? Entonces, hay considerables, no diremos errores, sino diremos de repente no hemos respetado
lo que nos está pidiendo esta plataforma o esta herramienta. Seguramente hemos revisado muy rápido la literatura, ¿no? Ha habido en otro caso que incluso me ha mandado una tesis completa, ¿no? Entonces, ese no es el trabajo, la tesis no es el trabajo, este es un trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, por favor, pongámosle la seriedad del caso. Y al momento de formular o para formular nuestro problema de investigación, es importante tener que realizar un análisis de la literatura. He recogido parte de lo que dice CIFRAI, que es un centro de investigación aquí en Perú, sobre las principales técnicas de revisión de la literatura científica, ¿no? Y en este caso van a considerar algunos aspectos de orden narrativo, algunos aspectos de orden sistemático, ¿no? O de repente metaanálisis o de repente scoping review. Entonces, hay formas de cómo puedes recoger. Esto solo es una sugerencia, esto no es lo que debes hacer. Ya es una recomendación, es una sugerencia que en muchos lugares se hacen. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de investigación que nosotros estamos realizando es un modelo que tiene nuestra universidad, acomodado a los estándares internacionales, ¿no? Si ustedes se preguntan y seguramente comentan cómo es el grado en el tema de la maestría en otras universidades, bueno, seguramente van a escuchar que el tema es siempre considerando una tesis, ¿no? Pero en este caso es especial. Y bueno, se hace un trabajo de investigación que es un tanto más simple, pero sí riguroso, porque se debe revisar los estándares o lo que significa la literatura científica, ¿ya? Se puede hacer una revisión narrativa porque va a haber una síntesis subjetiva y general sobre un tema amplio, ¿no? De repente considerando algún protocolo, y generalmente los protocolos, los más rigurosos son pues aquellos estándares, aquellos lineamientos, aquellas guías de investigación que ponen determinadas entidades, en este caso la nuestra también. Entonces, ¿para qué se usa? ¿Qué voy a buscar con esto? Una visión general inicial y el contexto teórico sobre un área de investigación. Pero a la vez, ¿qué es lo que yo necesito realizar? Una revisión sistemática. Necesito hacer una síntesis exhaustiva, tratar de validar, replicar estudios, ¿no? Respecto o con relación a mi pregunta de investigación. Es básico que yo considere este aspecto. ¿Por qué? Porque me va a permitir que yo pueda considerar, mm, en base a una pregunta de investigación, poder realizar mi trabajo. ¿Para qué? Para que de toda la recolección de libros, de artículos científicos que haya podido realizar, yo pueda sintetizar, sacar un pequeño extracto resumen, y todo eso es lo que están detallando prácticamente en el planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, esta es una forma de cómo tú puedes revisar literatura. También se habla de un metaanálisis, ¿no? Esta es generalmente una técnica estadística que te va a permitir combinar algunos resultados cuantitativos, ¿no? De diferentes estudios. De repente quieres revisar casos, expedientes, procesos judiciales, penales en este caso, ¿no? Y bueno, pues tienes que, de repente quieres estimar un efecto global. Entonces, aquí sí te va a servir para que puedas incrementar la potencia estadística, ¿no? De los datos, 8 de 10, 5 de 10, 4 de 10, no sé, pues ahí vas a poner un estándar, ¿no? Y bueno, hay un scoping review, que es un mapeo prácticamente de la evidencia existente sobre un tema. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Prácticamente se va a examinar de manera preliminar la literatura para poder mapear el alcance y la amplitud y la naturaleza de un tema. Entonces, ¿qué te va a permitir realizar esto? Básicamente, identificar tipos de evidencia que van a ser disponibles para tu investigación. Entonces, con esto, ¿qué vamos a realizar? Prácticamente vamos a tener que buscar formas de cómo revisar la literatura, ¿no? También hay una revisión integrativa, que puede ser un tipo de revisión que va a sintetizar, que va a analizar de manera integral cierta literatura, ya sea empírica, ya sea teórica. En nuestro caso es doctrinario, jurisprudencial, con acuerdos plenarios, ¿no? Entonces, de repente hasta con tratados internacionales, dependiendo de los temas, porque sí hay buenos temas en materia penal que he estado revisando, ¿no? Hay delitos de trata de personas, hay el tema de corrupción de funcionarios, temas interesantes, ¿no? Que de repente puedan tener una connotación
a nivel internacional. Entonces es importante que se pueda desarrollar cierta perspectiva, ¿no? Cierta mirada panorámica del marco teórico que nosotros queremos prácticamente poner como soporte para nuestra investigación. Si bien es cierto, no es una tesis lo que estamos haciendo, sino es una búsqueda, es una investigación, es una descripción en este caso. Vamos a describir, vamos a partir de determinado hito, determinado caso, de determinada coyuntura, porque esa es la forma de describir un problema, ¿no? Entonces, tenemos que de repente buscar información respecto de ese caso, de ese hecho jurídico, de ese suceso, de ese acontecimiento, que nos va a permitir ir más allá a un fenómeno complejo para revisarlo como tal. Y bueno, también hay un análisis bibliométrico, ¿no? Y dentro de estos alcances, generalmente están muy ligados a la parte estadística, matemática, para analizar algunos patrones, tendencias, ¿no? Y bueno, pues siempre y cuando quisiéramos nosotros hacer una producción científica jurídica que permita reafirmar de repente el conocimiento, pero ya, por ejemplo, demostrando si la ley X es aplicable para, se me ocurre, la función fiscal, para la función de los magistrados, los criterios jurisprudenciales o en su defecto la función de los, ¿cómo le llamamos? Los que intervenimos, los operadores jurídicos, ¿no? Entonces, puede estar muy relacionado, sí, nos va a ayudar a visualizar cierta estructura, ¿no? De determinado hecho, un campo, dependiendo la muestra, le decimos normalmente, o del contexto, diremos en este caso, para poder considerar, oye, cuán verificable, cuán objetivo es mi investigación, siendo este ya un tema con un enfoque cuantitativo como tal, ¿ya? Entonces es importante conocer eso. Pero cómo yo podría en esta semana en esta semana 2, qué es lo que tengo que realizar? Prácticamente revisar o identificar las brechas con impacto social. ¿Qué me quieren decir con esto? Prácticamente como está ahí la imagen, ¿no? Oye, yo tengo que mirar, tengo que buscar, tengo que identificar y a su vez analizar cuáles son esos hechos relevantes, esos sucesos, esos acontecimientos, ¿no? Que me van a permitir darle una solución, pero desde la línea de investigación jurídico penal, ¿no? O procesal penal. Adelante, señorita, está levantando la mano. Sí, doctora, ¿no se están cambiando las diapositivas? ¿No está pasando las diapositivas? Sí, no se están cambiando. Ay, lo siento, yo creí que estaba pasando la diapositiva. A ver, permítame un ratito, voy a dejar de compartir, de repente es por ese lado. ¿Ya? Es cortito lo que vamos a anunciar, sin embargo, a ver, lo vamos a considerar. Ujú. Está acá, porque eso está presentándose. No, no estoy. Ay, lo siento. Gracias por la precisión. Estábamos hablando de la formulación del problema y que habían formas de poder hacer un análisis a la literatura. Y dentro de estas hacíamos mención a las de revisión narrativa, hacíamos mención a las de sistemáticas, a las metaanálisis, a las review y a las, vamos a considerar acá para pasar. Una revisión integrativa, también dijimos, y una revisión bibliométrica, que son más para los enfoques o los diseños cuantitativos. Bien,
Dentro de esta búsqueda del planteamiento del problema, es importante que nosotros vayamos a identificar cuáles son las brechas con impacto social. Así nos pide la guía de investigación de este año 2026. Y lo que nosotros tenemos que hacer es todo un conjunto de procesos para poder identificar y a su vez analizar esas brechas que van a tener un impacto social. En otras palabras, nosotros vamos a tener que formular a partir de la búsqueda de ese impacto social, de esa brecha, eh, el título de investigación o el tema de investigación. Pero yo recomiendo, sugiero o doy como tips poder nosotros partir de una idea. La mayoría ya tiene su idea, ¿no? De lo que se ha revisado el trabajo de investigación, ya la mayoría tiene una idea de cómo va a ser, pero sí lo que he notado, en uno que otro caso de repente se ha podido apoyarles en la precisión de cómo podrías encaminar. La mayoría hay que hacer un juego de palabras. Por favor, les doy un tips para que puedan organizar mejor su título, su tema de investigación. ¿Por qué? Porque justamente para este segundo informe de investigación, prácticamente tenemos que sentar las bases de nuestro trabajo. ¿Y cómo lo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que realizar? Primero, me siento, ya tengo mi trabajo. Miren, lo voy a decir así, sin, de repente, sin ninguna precisión. Tengo que revisar si ya hice un trabajo o ya repliqué un trabajo o de repente alguien me ayudó a hacer el trabajo o muchas cosas pasaron, pero ya tengo el trabajo, ¿no? Entonces, tengo que centrarme en el título, ¿ya? Por favor, denle una leída, agarren un resaltador y van a resaltar o van a renombrar o van a redondear o van a subrayar, cualquiera sea el ejercicio que tengan que hacer, en la idea. Ojo, una idea, una idea que esté concentrada con una palabra o una frase. Se me ocurre, crimen organizado, tiene dos palabras, ¿no? Crimen organizado. Entonces, de repente yo quiero investigar el crimen organizado, ¿no? Y los funcionarios públicos de la municipalidad de Chancay, se me ocurre. Entonces, ya tengo crimen organizado, funcionarios públicos y ya tengo un lugar. Por eso hacemos una delimitación con tiempo y espacio. Entonces, de una idea que yo tenía, crimen organizado, me he ido a un tema, si se han dado cuenta, ¿no? Quiero hablar ya del crimen organizado, pero quiero hablar a través o en relación a los funcionarios públicos. ¿De dónde? De una municipalidad distrital, provincial, X, Y, Z. ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿En qué temporalidad? En el año 2025, en este caso, ¿no? ¿Ha habido? ¿No ha habido? ¿Ha habido casos? ¿Dónde podría de repente mejor encontrar estos casos? Bueno, sería el tema, el crimen organizado y las denuncias, ¿no? O de repente ya hay sentencias. Tendría que ver un tema modelo que estoy prácticamente precisando. Entonces, es el ejercicio que todos debiéramos hacer para verificar si nuestro trabajo de investigación, si la formulación de nuestro título de investigación va a estar a la par con el estudio, el análisis del fenómeno social. Todos nosotros, dentro de, así sea esto una investigación eh, dogmática, científica, jurídica sobre todo, ¿no? Tiene que ir dentro de lo que se le conoce como la deóntica jurídica a ver el fenómeno social, ¿ya? Porque nosotros tenemos un límite jurídico y es el marco normativo. Entonces, yo les recomiendo, sugiero que podamos partir, agarras tu título, lo resaltas, tienes una idea y sigues resaltando, hay otra idea y así vamos a ir construyendo incluso, esto se va a llamar las categorías o en su defecto variables, dependiendo del enfoque. ¿Quieres contabilizar? ¿Quieres hacer un trabajo estadístico con números? Cuantitativo. ¿Quieres hacer un trabajo que describa, que pretende explorar cómo es este fenómeno, este caso, este hecho, esta situación, que de repente, bueno, pues te has iluminado y quieres darle una solución, ¿no? Genial, cualitativo.
porque vamos a describir, vamos a ahondar, vamos a profundizar. ¿Ya? Entonces, esta es una recomendación. Hasta esta parte, ¿habría alguna pregunta, duda, comentario? ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? Hola, Profesora, profesora, buenas dígame, noches. Le habla el alumno Alan. ¿cómo está? Sí. Pero usted nos pidió en la primera parte un avance de nuestro proyecto y creo que de nuevo nos está dando a conocer sobre el punto un recordar, y creo del tema que en la diapositiva se muestra sobre la formulación del título de investigación, la idea, el tema, la investigación y el fenómeno social. Ya la mayoría creo que ya ha presentado su tema, ¿no? La pregunta es, ahí, menos yo le entendí la cualitativa que tiene que ver con el tema estadístico y ¿no? Cuantitativa y cualitativa que tiene que ver con el tema de lo que es de los hechos, algo así de los hechos en sí de lo que se va a investigar. Y la pregunta sería, en tema sobre las brechas, significar las brechas, por ejemplo, un tema específico, ¿cuál sería? Pues no, doctora, porque ahí parece que no llegué ahí a entender. No sé si nos podría explicar en esa partecita. Claro que sí. Cuando hablamos de una brecha, ¿no es acaso una crisis? ¿No es un problema? ¿Qué se entiende por brecha? ¿Cuál es el término simple? ¿Sí? Claro que sí. Muy bien. Si desean, pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, la idea de poder, y como usted lo dijo, la mayoría ya tiene identificado un problema. Si de la revisión rápida que se ha hecho al supuesto tema o título que ya han identificado, en algunos casos es ambiguo, en algunos hay términos que están de más, entonces yo les estoy sugiriendo que puedan de repente pulir un poquito, ya identificando cuáles van a ser sus categorías o cuáles van a ser sus variables. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque para esta semana 2 nuestro tema es la problemática científica. ¿Ya? Y entonces cuando yo busco problemática científica, yo tengo que proponer, tengo que generar investigación, profundización. Y esa brecha que me dicen que tiene impacto social es ese vacío, es esa crisis, es ese problema, es algo que se quiere resolver en este caso, a través de vuestros trabajos de investigación. Entonces, estamos haciendo una pequeña retroalimentación, una pequeña precisión de lo que debe contemplar o debería contemplar su trabajo de investigación. Pero ojo, tiene que ir a la par con la guía de investigación de este año 2026, respecto del cual se tiene que implementar las acciones. ¿Ya? Entonces, para ello, mi sugerencia era que si todavía estás a medias, porque he visto muchos temas, algunos sí, ya están avanzados, algunos, pero hay otra parte que no, que todavía falta un poquito pulir. No digo que esté mal, ni digo que esté perfecto, pero falta pulir. Adelante, señor Dani Wilson. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Una consulta. No encuentro las líneas de investigación del 2026. Que eso era mi duda, porque justamente yo estoy también con un asesor que me está ayudando con una parte de la tesis, ya que me asesoró en una tesis que yo hice el 2023 también con la César Vallejo. Ya, entonces más o menos se está asesorando con las líneas del 2023, pero no encontramos las líneas del 2026, doctor. Entonces, eso quisiera que me ayude. Gracias. Claro que sí. Le hago la precisión del caso. Sí, efectivamente hay una normativa que ha salido actualizando, ¿no? Actualizando en las maestrías. Pero en nuestro caso sigue considerándose todavía la anterior, la del 2023, en la que habla justamente las líneas. Van a encontrar en los accesos en la plataforma en Clementina, van a encontrar en uno de los links donde dice normatividad, ¿ya? Entonces ahí van a encontrar normas. Bueno, lo puedo también, a ver, en un momento más lo voy a presentar
para que tengan que considerar las líneas de intervención, ¿no? O las líneas de investigación, perdón. Entonces, dentro de esas líneas de investigación, en nuestro caso, para la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, ¿qué es lo que se estima o especifica? Que ustedes tengan que considerar el tema de el derecho penal, el proceso penal, los actos criminógenos, ¿no? Penas y delitos, así dice, y las acciones criminógenas que deben considerar como línea de investigación. O sea, es todo el derecho penal en su contexto, civil y procesal, en este caso. Perdón, penal, subjetiva y sustantiva y el procesal, ¿ya? Entonces, tenemos que revisar este aspecto. Puede usted seguir, pero ojo, le voy precisando, no es una tesis que tiene la forma, que tiene las particularidades. Sí, se parece, es como un primo, ¿no? Pero no es una tesis propiamente dicha. Ojo, ¿ya? Porque incluso para poder nosotros entregar su trabajo de investigación, este primer trabajo, el máximo que tendrían que redactar son 10 hojas, ¿no? O el mínimo, 10 hojas. Entonces, no va a representar. Alguien me mandó 95, 85, 90 hojas me mandó un PDF, ¿no? Entonces yo le dije, no corresponde, este archivo no corresponde, incluso con resultados, o sea, me parecen que lo han Doctora, descargado y lo han disculpe, mandado como tarea. Dígame. doctora, disculpe. Claro, sí se entiende, estamos en proyecto todavía, pero de acá no, lo que nos sigue es la tesis, ¿no? El próximo semestre que vamos a llevar, la tesis. Entonces yo estoy trabajando en base a No, eso. no, Incluso no, no. el Turnitin yo he subido con el 16%. ¿Me Ya no escucha, sé por si favor? había revisado. Sí, otra. Señor. Por favor, lean la guía 2026 que está en la plataforma. No es una tesis. Nosotros hacemos un trabajo, un proyecto. Ahora en esta sesión de clases, hacemos un proyecto de investigación. Luego, el siguiente curso, si aprueban, obviamente van a hacer un trabajo de investigación. En esta primera parte vas a realizar todo lo que comprende, así está capitulado, la introducción y la parte metodológica más los aspectos administrativos. Así dice nuestra guía. Y cuando estemos en trabajo de investigación 2, porque son maestrías de un año en este caso, vamos a considerar ya el trabajo de campo. Vamos a aplicar los instrumentos que hemos referenciado o que se ha aprobado en este trabajo 1 que vamos a desarrollar, ¿ya? Y luego que en el segundo, en el siguiente semestre, así digámoslo, ¿no? Voy a tener que aplicar mis instrumentos, sistematizar mis resultados, hacer la discusión de mis resultados, construir mis conclusiones, elaborar mis recomendaciones y la bibliografía que me piden. Entonces, solo así. Claro, usted tiene la razón y todos los que están allí escuchándome dicen, pero es prácticamente una tesis. Sí, pues aparentemente es una tesis, ¿no? El detalle es que no es tan compleja. Dentro de su rigurosidad que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Que tengamos 0% de similitud, que consideremos el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que apliquemos la normativa, el protocolo, el lineamiento que tiene nuestra Universidad César Vallejo. Ese es el alcance, o sea, que sea una investigación, pero que no sea tediosa para el alumno, pero que tenga un sustento científico. Es un híbrido, seguro van a decir. Sí, pues, pero son los lineamientos de la universidad. Adelante, señorita Daisy. Doctora, buenas noches. Doctora, respecto al trabajo que hemos presentado, el primer trabajo, entiendo que, como nos explica, este es un trabajo de investigación, es un proyecto y que en el segundo semestre va a ser ya el trabajo de investigación como tal, ¿no? Tiene cierta similitud con una tesis, pero no es tan complejo, entiendo, o la diferencia va a radicar en la cantidad de hojas, por lo que veo que el esquema es prácticamente similar, ¿no?
o hay alguna diferencia, doctora, entre uno y otro? Claro que sí, ¿no? Hay diferencias sutiles, sutiles. Este es un modelo que se está aplicando para la modalidad de maestría, ¿no? Primero, segundo, las tesis ahora todavía, bueno, con esa nominación se utilizan todavía en pregrado. En este tema de posgrado ya es un tanto más versátil, sin perder la rigurosidad ética investigativa, ¿no? O sea, que tengas que aplicar al modelo de las normas APA, que tengas que considerar el citado y la referencia de los autores, que obviamente no son de nuestra propiedad intelectual, sino son otros, ¿no? Considerar estos parámetros dentro de la integridad investigativa y científica y ética, sobre todo. El tema es así. Prácticamente yo diría una línea muy delgada, ¿no? Pero con la diferencia también, y que lo hace bastante sutil, es el tema de los contenidos, ¿no? A diferencia de repente de que en una tesis me piden 5, 10, bueno, en este caso me piden un todo de complementar, de citar antecedentes, de escribir el problema del marco teórico de alguna teoría que me pueda servir, pero que me piden únicamente de repente estas 40 bibliografías o referencias bibliográficas que van a estar pues una tras otra citada de manera ordenada, ¿no? Entonces, también quiero incidir en esto, en unos minutos también le voy a decir. Esa sería la sutil diferencia. Claro, doctora, justamente eso había notado en la diferencia que en la parte de introducción ya abarcaba también trabajos previos, ¿no? En la tesis es por separado todo ello. Y acá en la introducción abarca uno solo. Ahí, como Ya. dijo usted, Claro, si bien son es cierto, abarca capítulos más diferentes, enteros. ¿no? Así es. Uy, creo que ahora sí Y la batería. la cantidad de hojas mínima me dice para este trabajo de investigación, doctora. Para este trabajo de investigación son 10 hojas, un ratito voy a dejar de compartir. Son 10 hojas que tenemos que considerar. A ver, deme unos segunditos, por favor. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Problemas técnicos que siempre Sí, pasan. doctora, sí le escuchamos. Gracias. Entonces, en la guía, por ejemplo, nos pide para este primer trabajo un, un número de 10 hojas como mínimo, o bueno, que debe comprender toda la parte del capítulo de introducción y metodología.
sin contar obviamente los anexos, ¿no? Entonces, incluso nos decía 6 hojas que debe contener la parte de introducción como tal, y introducción como tal implicaba hacer el planteamiento del problema, ¿no? Y entonces, cuando yo quiero hacer el planteamiento del problema, tengo que considerar, básicamente estos aspectos importantes, cuáles serían de considerar: describir el problema, buscar datos estadísticos de repente en la INI, ¿no? Eso se les recomienda para que ustedes puedan tener una mejor certeza de la información, de la búsqueda de lo que están pretendiendo investigar o formular o de repente rescatar como brecha, ¿no? De impacto social. Luego, tienen que sí o sí considerar el trabajo o los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que están establecidos como también lineamiento. La universidad lo ha considerado como parte del lineamiento de investigación, y entonces recuerden también que nos piden seis citas internacionales de 6 instancias, ¿no? Entonces, eso es lo que todavía no se ha encontrado, por ejemplo, en vuestra descripción de la problemática, ¿no? Entonces, necesitamos afianzar todo esta parte metodológica como guía que nos pide la universidad. Por favor, al pie de la letra debemos seguir estos aspectos. ¿Por qué? Porque se va a calificar en base a la rúbrica. En unos minutos más les muestro también lo que dice la rúbrica. Y entonces, para poder considerar este aspecto, resulta importante, por favor, tener que incluso tener que recurrir, tal vez en su momento, cuando tengan que hacer el levantamiento o el trabajo de campo, vamos a tener que realizar la búsqueda de solicitud de autorización para poder realizar la investigación. Entonces, si estás pensando investigar mm, en una entidad pública, en una entidad privada, tienes que preparar tus instrumentos. Bien, adelante, señor. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Quería consultarle, mire, ahí no está claro en cuanto a los antecedentes, dice pues, ¿son internacionales 6 y los nacionales son 6 o entre nacionales y internacionales son 6? Profesora, por favor, me puede explicar. Su audio, doctora, no se escucha. Gracias, muy amable. 6 citas internacionales nos pide, ojo, ¿ya? Y 6 citas nacionales. Incluso dice si es que lo encontramos, pero estamos revisando, recuerden, estamos tratando de identificar una brecha de impacto social, un problema social peruano. Entonces tenemos que encontrar ese antecedente como tal, ¿ya? Y entonces vayamos ya pensando a qué lugar más o menos vamos a tener que recurrir, y según al levantamiento de campo que vayamos a hacer, pensar si vamos a tener que solicitar una autorización para recoger información o para realizar la investigación en caso corresponda. Ojo, ¿ya? Porque hablamos del consentimiento informado, ¿no? Debemos, si vamos a entrevistar a alguien, previamente tenemos que preguntarle. Si vamos a revisar expedientes judiciales, previamente tenemos que pedir permiso para rescatar esa información. No porque trabaje en la fiscalía o el juzgado, yo ya puedo recoger esos expedientes. No, no es ético. Tenemos que solicitar la autorización correspondiente para cumplir la formalidad. ¿Ya? ¿Está bien hasta esta parte? ¿Se entiende? Sí, ¿Qué es lo que doctora. debo? Bien, gracias. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Primero, en todo el análisis, el avance que estoy realizando, tener que buscar qué problemática social vinculada, en este caso, a nuestra profesión o a nuestra maestría, nos gustaría investigar. ¿A todos hasta esta parte ya lo tenemos claro? ¿O hay alguien que tenga alguna duda? Me parece que ya la mayoría, pero sí, el día que nos toque hacer la asesoría, que es este sábado,
vamos a nuevamente hacer una revisión. Les Profesora, voy a brindar. disculpe, una consulta. Adelante. Profesora, disculpe, una consulta. Eh, Dígame. en la diapositiva que estaba mencionando anteriormente, eh, ahí indica que prácticamente ya tenemos todos el título ya formulado, un título formulado de de nuestro primer trabajo. Como ideal para O, la ya, primera, como ya. ideal. Se supone que ahorita, entre la primera Y semana y también, esta semana, estamos formulando y ajustando nuestro ya, título de investigación. sí, ahí está. Ya tenemos un título de investigación. Perfecto. Y también tenemos una introducción en la cual hemos podido, ¿no? Formular de repente en aspectos internacionales, bueno, lo que nos corresponde en el Perú y en la zona específica sobre ese problema. Ahora vamos a formular, acá dice formulación de título de investigación, pero este cuadro nos indica que tenemos que tener una idea del título de investigación. ¿Qué es lo que queremos nosotros profundizar? ¿O en qué de ese tema nosotros queremos, digamos, si el tema es algo general, entonces podemos escoger uno que sea específico para poder resaltar y poder investigar y posteriormente, si ese fenómeno es un fenómeno social que nos corresponde o en todo caso que deseamos investigar. ¿Es algo así? A ver, voy a hacer la precisión. Vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que hemos aprendido a lo largo de estos años? Y todo el mundo nos ha enseñado respecto al posgrado y de repente dentro del pregrado a elaborar una tesis, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer un paréntesis, por favor. ¿Ya? Y cuando uno se ponía a pensar en una tesis, decía, oye, pero ¿qué voy a plantear? ¿Qué voy a investigar? ¿No? Este trabajo de investigación que estamos haciendo es un similar, ¿ya? Es un similar, me atrevo a decirlo a título personal, es un similar, es un primo, diremos así, de la tesis, solo que nuestra universidad ha acogido el formalismo, el dinamismo, que sea un tanto más rápido para que podamos nosotros también generar cultura científica. Y dentro de esta formulación del título de investigación, cualquier tema de investigación siempre amerita una descripción de ese problema, que en este caso nuestra universidad le está considerando como parte introductoria o introducción. Entonces, todos hemos presentado nuestro trabajo, pero hemos presentado y tenemos una nota que no, de repente no refleja o no me lo esperaba. Entonces, tal vez no he cumplido al pie de la letra, vuelvo a repetir, la guía de investigación de este proyecto de investigación que tenemos. Entonces, yo les recomiendo, en la clase anterior ya se ha mostrado qué es lo que debemos seguir, qué pautas vamos a seguir, qué cosa nos pide, cuál es el formato en Word, cuál es la sangría, la letra. Nos dice cuando voy a describir cómo lo tengo que hacer en prosa, no le tengo que poner guiones ni negritas, ¿no? Nos especifica ya cómo debo redactarlo prácticamente, ¿no? Entonces, a esto quiero apuntar, por favor, a que tenemos que cumplir esos lineamientos de la guía de de la guía del proyecto de investigación y que también contempla el proyecto de investigación. En la primera parte, en el 5.2, nos dice exactamente que nosotros debemos elaborar nuestros proyectos, pero partiendo de esta primera parte que es introducción. La mayoría, algunos hemos copiado y pegado, por eso es que de repente tenemos el Turnitin alto,
el porcentaje de similitud. Pero yo les sugiero, les recomiendo que de repente volvamos a leer, porque este trabajo de investigación implica que nuestra redacción, que nuestra argumentación, recogiendo a un autor A, a un autor B, a un autor C, de preferencia 6 autores internacionales nos están pidiendo, 6 autores nacionales, y que además todos los autores que vayamos a revisar sean de 5 años atrás, más años no. Así nos dice la guía, ¿ya? Ojo. Entonces, la información que voy a recoger, por favor, no es mía. Tampoco la puedo copiar y pegar, pero las normas APA sí me dejan sí, siempre y cuando sean menor a 40 palabras o mayor a 40 palabras. El otro tema de fondo es que el Turnitin, ¿no? Me va a reconocer. Entonces, ¿cuál es la técnica que debo utilizar? El parafraseo. Si yo logro parafrasear, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar, extraer, recopilar, recoger partecita de un autor, de un texto, pero con mis palabras lo voy a redactar y lo voy a argumentar. Pero obviamente voy a citar a Gómez 2024, ¿no? Respecto al crimen organizado, precisa que hay algunos de nosotros que nuestra redacción está muy redundante, muy ambigua, ¿no? Entonces, en algunos le echo la cita. Por ejemplo, dice, ¿no? Así han puesto, Gómez 2025, se me ocurre, Gómez 2025, en su revista, y ponen el título de la revista, se me ocurre, ¿no? Derecho y Ciencias, le vamos a poner así, Ciencias Estadísticas, se me ocurre, ¿no? Entonces, cuando pone todo este texto, en el artículo primero, algo así, ¿no? Entonces, estamos yendo a redundar. ¿Por qué? Porque se supone que si yo he aplicado las normas APA y se supone que están automatizadas, solo voy a tener que citar a Gómez 2025, que me habla de las ciencias, pues, en este caso estadísticas, y me precisa por qué es importante la investigación. Listo, ¿no? Entonces, eso nos falta de repente esa precisión para que ya no tengamos que incurrir en porcentajes de similitud. Por eso es importante que nuevamente le demos una miradita a nuestro trabajito, lo leamos otra vez. En la segunda leída que vamos a dar, vamos a encontrar de repente un poquito de inconsistencias o ambigüedades, ¿no? O de repente ahí estamos repitiendo algunas palabritas sin darnos cuenta. Entonces lo vamos a pulir y se va a entender mejor, entonces nos va a generar que nuestro trabajo, además de que tenga menos porcentaje de similitud, va a tener también mayor consistencia, claridad, y va a ser consistente al momento de que cualquier otra persona lo pueda leer el trabajito. ¿Se me está entendiendo hasta esta parte? Sí, Hola, sí, profesora. por Doctora, favor. Doctora, una consulta. El trabajo que le hemos enviado, algunos, bueno, hemos visto, nuestras notas que están publicadas, pero no hemos visto si algo lo ha corregido o no, no he visto. Justamente en el momento de la asesoría vamos a volver a revisar sus trabajitos, ¿ya? Porque hay algunos que sí tenían páginas considerables, 15, 14, 3, 2, 90 hojas. Entonces se ha revisado y de manera general a leer, porque tampoco yo puedo revisarles y decirles, oye, tienes que hacer así, con coma, con punto, con esto, no. Ustedes son libres de hacer, tienen esa libertad porque ustedes son los investigadores. Ojo, recuerden ello, por favor. Ustedes son los protagonistas en este proceso de investigación científica. Entonces tiene que primar el sustento, pero ese sustento tiene que ser coherente, claro, conciso. Ya recordemos que, bueno, dentro de nuestra carrera nosotros nos destacamos porque generamos o argumentamos jurídicamente bien. Entonces, para hacer un trabajo de investigación tiene que ir también a la par la redacción. En cambio, si copio y pego de algún otro autor, fácilmente no va a haber coherencia, ¿no? Entonces, de repente, por el tiempo, por la rapidez, hemos perdido esta partecita, ¿no? De darle la corrección de sutil a nuestra redacción, y entonces nos está poniendo en apuros, ¿no? Entonces, vamos a tener que realizar, si se quiere acompañar o acompañarlos de manera casi tutoriada, ¿no? Si esa es la palabra,
el día que nos toca la asesoría este sábado. ¿Alguna otra pregunta para avanzar esta parte, por Sí, favor, y doctora. darle las pautas? Bien, gracias. Entonces, a ver, vamos a avanzar. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Doctora, ha indicado que necesitamos citar en la parte introductoria 6 autores internacionales y 6 nacionales. En total tiene que haber 12. O En puede, realidad debería haber hasta 18, ya. porque Pero te podría piden, ser, digamos, 4 nacionales y 8 internacionales o al revés, o tiene que ser exactamente 6. en la guía dice 6 internacionales y nacionales, dice. Debe Ya, ser entonces tiene 6 que haber, internacionales y 6 nacionales. ¿Por qué les digo 6, 6, 6? Decía 6 internacional, 6 nacional, 6 local. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que aparecer 40 referencias bibliográficas, o referencias se llama ahora, en, en la última parte de las referencias bibliográficas. Ojo, 40. Entonces, de los 40, mira, prácticamente estamos descontando 18. Entonces, nos va a faltar 20, 22, ¿verdad? sí, doctor. ¿Ve? Entonces, yo digo, no se trata de copiar las referencias de un libro donde encontré o de una tesis, lo copio, la profesora no se va a dar cuenta. Yo no me daré de repente cuenta, el Turnitin se da cuenta también, ¿no? Ahora, pero el jurado que va a revisar tu trabajo más adelante para que no hagas doble trabajo, ¿no? Entonces va a decir, a ver, este autor, vamos a revisarlo en la parte de bibliografía, porque hay siempre gente más acuciosa, ¿no? Entonces, o de repente yo misma haga la revisión, ya les estoy diciendo qué voy a hacer. Entonces voy a revisar y no voy a encontrar a tu autor que has citado y te voy a decir, ¿y de dónde has cogido esta cita? ¿No? Entonces no puede haber esa incoherencia. Ojo, mínimamente en todo caso tendría que haber, si va a haber 40 referencias, 40 párrafos, ¿no? Con esas citas que vamos a considerar. Y ojo que estamos hablando de 6 hojas, de 2 hojas, de 10 hojas como máximo, ¿no? Adelante. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta, ¿es preciso que mencione los autores o también puedo colocar instituciones? Claro que sí se tiene que colocar instituciones también. La Organización de las Naciones Unidas, de repente considerar alguna corte interamericana, alguna convención, se puede utilizar instituciones como también referencias bibliográficas de autores. Ok, gracias. ¿Tiene levantada la manito? Adelante. Listo. Bien, gracias. Entonces, continúo con esta parte que resulta siendo interesante para ustedes. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer es saber qué problemática social está vinculada a, en este caso, nuestra maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Entonces, ¿qué quiero investigar? La mayoría de todos nosotros estamos más o menos dándole un contexto a la investigación que vamos a realizar considerando obviamente el derecho penal, el derecho procesal penal, y eso es bueno, porque ese es el contexto del cual donde estamos desenvolviéndonos y queremos de repente profundizar un poco más. Ahora, es importante considerar el tema de nuestra problemática, pero que esté orientada a darle un soporte o tengamos un soporte respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Y el objetivo de desarrollo sostenible 16, por ejemplo, es el que habla de paz, justicia, ¿no? Entonces, es el que más se acomoda a de repente a esta brecha de impacto social o a esta problemática que nosotros estamos evidenciando con nuestra investigación, con nuestro proyecto. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar fuentes bibliográficas confiables, ¿no? Para poder tener una mejor orientación, ¿no? Un mejor sustento o un mejor fundamento en lo que signifique la teoría de la investigación, ¿no? Entonces me dicen, doctora, ¿y ahora de dónde voy a buscar? Me está pidiendo 6 citas internacionales, 6 citas locales, ¿de dónde voy a buscar ahora? Esa es la pregunta, puede ser, ¿no? La duda que se está generando. Entonces, justamente nos piden, según la guía, nos piden que nosotros revisemos
40 referencias, pero de esas 40, el 80% tienen que ser artículos científicos. Así nos están pidiendo. Entonces, si me están pidiendo, sería 32 artículos científicos que tengo que revisar y artículos científicos que estén indexados en plataformas como Scopus, Cielo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y ahora cómo hago? Con ustedes hicimos el ejercicio de buscar en Scopus, ¿no? No, doctora. Ya. Nosotros ponemos en la plataforma, a ver, voy a salir de acá. Espero que me dejen. Un momentito, por favor. Ya, vamos a buscar. Voy a intentar compartir mi internet aquí para poder precisarles respecto a ver, voy a buscar acá. A ver, un ratito también, a ver acá. Ahí está presentándose y ya está. Si yo quiero, a ver, vamos a ver, me voy a ir a mi Google. Todos estamos con el Google. Te van a escuchar un poquito lejos, pero espero que sí me entiendan. Sí se escucha claro, ¿verdad? Scopus. Ya está. Le puse Scopus allí en mi ordenador. USB. Espero que esté allá, pero ahí el detalle es que en este caso me tengo que loguear. Todos ustedes tienen que hacer ese ejercicio, por favor. ¿Ya? Van a aceptar todas las cookies y van a tener que loguearse. Listo, van a hacer esa búsqueda. Y cuando hagan esa búsqueda van a tener que registrarse, ¿ya? Para poder buscar información en Scopus. Van a irse a inicio o a registrarse. Acácito hay un publique con nosotros, académico o de gobierno. ¿Qué es lo que quieres? Quiero explorar todo, académico y de gobierno, ¿no? Entonces, necesito yo loguearme. Inicio. No me sale acá. A ver, ¿dónde está mi...? Acá tiene que ser. Yo quiero buscar temas con la criminología. A ver, vamos a ver si encuentro. Y me va a decir, pero para que pueda suceder esto, yo tengo que estarlo. Ahorita no puedo ingresar porque no está habilitado mi correo, ¿ya? Sin embargo, ustedes van a hacer ese ejercicio de buscar en Scopus, que es una de las revistas o revistas indexadas más conocidas a nivel mundial y en el campo científico. De donde también puedo buscar información del Google académico, ¿ya? De repente ustedes ya lo conocen. ¿Ahí está? Sí. Entonces, ¿qué voy a poner? Criminología. Forense, bueno, criminología vamos a poner, la aportación. Y me sale bastante información, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera considerado en otra pestaña, solo en Google, y hubiera puesto criminología? ¿Hay diferencia? Miren lo que me salió. ¿Hay diferencia? Hola, hola. Sí, doctora. Hay diferencia. ¿Dónde busco mejor información que la otra plataforma? ¿Dónde? En el Google académico, ¿verdad? Listo. Aunque muchos digan que no, que es muy general, en este lugar yo puedo tener acceso a diferentes artículos científicos y lo mejor de todo, están con acceso abierto, ¿ya? Pero también, ¿dónde yo puedo buscar? Ahora no puedo hacerlo, pero a ver, voy a intentar entrar. Ah, ya, me está pidiendo a ver, vamos a intentar. Siempre se va.
Ya, a ver, vamos a loguearnos. Mm, Vamos a loguearnos. Y cuando yo me logueo, ¿voy a dónde? A biblioteca virtual. Ya, pero bueno, me va a salir que la biblioteca virtual me atiende en los horarios correspondientes que están viendo. ¿Puedo irme a My Love? Sí puedo irme. A ver, voy a entrar nuevamente. A ver si puedo salir de acá y me voy a ir a Clementina. Cuando me voy a Clementina, ¿a dónde tengo que ir? A mi curso. Yo estoy en el curso A6 con ustedes. Voy a buscar en dónde tiene esa información la docente. A ver, estamos en la semana 2. En la semana 1 me han mandado información y me han dicho que yo debo seguir las herramientas y todo lo que corresponde. Y cuando también me han enviado comunicaciones, allí me han considerado parte de lo que es información general. Y en mis recursos de centro de información está MyLove, Biblioteca Virtual, Centro de Información. ¿Estamos viendo? Sí. Le doy clic, ¿no? Y ahí tengo My Love. Tengo que entrar a mi biblioteca virtual. Permitir todas, rechazar todas, permitir todas. ¿Ya? A ver, vamos a ver si me deja. Yo ahorita no estoy con el correo institucional, pero todos ustedes sí están con el correo institucional. Entonces, tienen que entrar a esta plataforma My Love. ¿Por qué? Porque les va a permitir acceder a toda consulta bibliográfica internacional que ustedes pueden utilizar, ¿ya? Voy a intentar, pero de repente me rechaza. ¿Ve? Me está rechazando. Entonces, por favor, ustedes, como están logueados con el correo institucional, tienen que entrar y buscar los artículos científicos, por lo menos los 6 o los 40 que nos están pidiendo, en referencia al tema de investigación que estén desarrollando. ¿Se entiende? Sí. Entonces, son los lugares, a ver, voy a ver si me deja compartir. Listo. ¿Sí regresé? No regresé. Ay, ya. Dejar de compartir. Ya está. Entonces, los lugares que yo voy a tener que revisar para poder cumplir con esta semana 2, que es el avance correspondiente al planteamiento científico o al problema científico, es en base a toda esta búsqueda, ¿no? Teórica de la investigación, las fuentes bibliográficas a las cuales voy a tener que recurrir, y la universidad tiene estas plataformas. ¿Ya? Ustedes se loguean con su correo en Scopus, en el Cielo, busquen de preferencia. Estas son revistas indexadas, pero son científicas para temas de índole ingeniería, de salud. Entonces, las más alineadas, diremos así, a nuestra maestría como tal, está pues en otras plataformas, ¿no? Como Vilex, por ejemplo. Entonces, hay que considerar y revisar este marco normativo, por favor. Y bueno, cuando nosotros planteamos el tema de investigación, tienen que estar en base a los lineamientos establecidos por la universidad. Está de más decirlo, la guía y los lineamientos de investigación, ¿ya? Entonces, ¿qué más debo considerar? En realidad, ¿qué tengo que hacer para este trabajo 2 que tengo que entregar este lunes prácticamente? Poder sistematizar las brechas de investigación de impacto social, o sea, lo que ya he propuesto en mi trabajo 1, le doy una mirada, lo voy a pulir, porque uno cuando va leyendo la primera, va leyendo la segunda, la tercera ya queda ya pulidito, ¿no? Ya queda exacto. Oye, estoy hablando del crimen organizado, así, algunos redactamos así, ¿no? Crimen organizado en la municipalidad de San Juan del Lurigancho con funcionarios públicos elegidos el año 2025. ¿Sí? Puede que sea este el caso. Entonces, ¿cómo yo podría pulirlo? Entonces tendría que decir crimen organizado y funcionarios públicos en la municipalidad de Lurigancho 2025.
¿no? No los elegidos, por ejemplo. O algunos hemos sesgado la investigación y hemos puesto, ¿no? Incumplimiento, ineficacia, ese término que andamos utilizando tal vez. Ineficacia de la función de la gestión pública, ineficacia de la gestión pública y crimen organizado, algo así. Mezclamos, ¿no? Y crimen organizado en la función y los funcionarios públicos, o sea, mezclamos por aquí, mezclamos por allá, y entonces esto como que todavía un poquito, o sea, no tiene norte, ¿no? Entonces, para que pueda tener una buena base y ustedes, cada uno de los que está escuchando esta parte de la investigación o de la clase, para que pueda afianzar de mejor manera su trabajo de investigación, lo ideal de todo es conocer los temas, o diremos así, yo diría las categorías o variables de mi investigación, o son crimen organizado y funcionarios públicos. Esos dos. Entonces, entre esos dos quiero ver si hay gestión, si hay incompatibilidad, si hay factores que limitan su acción, qué acciones, ¿no? La problemática. Ahí voy a encontrar la brecha del impacto social. Entonces, tengo que sistematizar toda esa parte. Tengo que pulir mi trabajo de investigación. Entonces, a medida que yo voy puliendo esta parte, va saliendo mi tema de investigación, mi título. Y recuerden que el título definitivo y que no vamos a poder cambiar hasta el momento de aprobar el siguiente curso, ¿no? No se puede cambiar. Una palabrita me he equivocado, no se va a poder cambiar. Ojo. Y entonces ese título solamente debe tener 20 palabras. Hay algunos que nos hemos pasado, estamos en 25, 28, hasta 30 hemos encontrado en el trabajo. Ya no les puse, ¿no? En algunos casos, alguno de repente le he precisado. Pero por favor, hagamos nuevamente esa retroalimentación, una mirada nueva a nuestro trabajo, imprímelo. Ese es mi tip. Yo siempre trabajo más fácil, por eso a veces digo, bueno, entonces es importante, ¿no? Imprimirlo, resaltarlo, jalar, anular, tachar, corregir la ortografía aquí y allá y nos va a ayudar a pulir mejor el trabajito. ¿Ya? Entonces, ya saben, es importante revisar pues estas plataformas de MyLove, Scopus, hay que loguearse con el correo institucional, de tal manera que vamos a poder acceder. Voy a grabarles un videíto, lo voy a colgar en la semana para que podamos acceder desde el correo institucional. Pero también les comento que en las plataformas de la universidad en Trilce hay unas cápsulas informativas, microcápsulas informativas, dice, ¿no? Y ahí te dice, te enseña cómo puedes llegar a A, cómo puedes llegar a B, y así sucesivamente, cómo puedes usar incluso MyLove. Ahí está publicado, por favor no se pierdan la oportunidad, si tienen los accesos con el correo institucional, ustedes pueden navegar por toda la plataforma digital de Trilce. Entonces, esto les va a permitir conocer y afianzar un poquito más vuestros conocimientos. Hay lecturas que tenemos ahí dentro de su trabajo de investigación, que son automatizadas. Revísenlo, por favor, porque también les va a afianzar parte esta importante para que ustedes puedan contribuir en su trabajito. ¿Ya? ¿Qué es lo que me van a revisar en mi trabajo de investigación que voy a entregar yo este día lunes, este domingo, perdón, este domingo? Este domingo es 18, 19, hoy día estamos 16, 17, 18, 19, ¿no? Este domingo 19. Primero, ¿no? Que yo tenga que haber utilizado la literatura científica en base a datos académicos, ¿no? Scopus, BIOS, MyLove, CRIS, USB, ¿no? Entonces, CRIS y MyLove están en la plataforma del USB, de nuestra universidad. Scopus también es una que está indexada a una plataforma, pero que nosotros también tenemos acceso y también BIOS. Entonces, es importante realizar la búsqueda sistemática. Como me piden 40 artículos, 40 referencias, o de esos 40, 32, porque es el 80%, entonces yo voy buscando ¿dónde? En la plataforma virtual, en la plataforma que me brinda la universidad. ¿Qué más debo realizar? Si quiero los 5 puntos, tengo que considerar eso.
¿no? Luego, el análisis de las tendencias de investigativas de vigilancia científica. ¿Exactamente qué? Tengo que yo considerar cuáles son los patrones, los enfoques teóricos y vacíos de la investigación, ¿no? Oye, yo estoy buscando esta tendencia de investigación, no sé, de análisis de un caso, de repente una teoría fundamentada, estoy viendo la forma de cómo podría yo analizar este fenómeno social, ¿no? Porque en realidad es analizar el fenómeno social desde un punto de vista jurídico como tal. A ver, antes de irme. Identificación de brechas de investigación con impacto social. Es importante conocer, ¿ya? Muchos de ustedes están investigando. ¿Alguien de repente me quiere comentar unos minutitos, a ver, un tema que ha estado investigando y de repente no le he puesto mayor atención? Así como me dijo unas compañeras, no veo dónde me ha revisado. ¿Podría de repente usted compartirnos su temita, su título que ha planteado? Adelante, ¿alguien? Disculpe, hay dos compañeros que están para aceptar al grupo, creo que recién se han conectado ahí, no sé si lo acepta su plataforma, me mandaba un mensaje acá al grupo, dos compañeros. A ver, vamos a ver para admitirlos. Sí, Ah, más bien están que me escriben acá al WhatsApp del grupo. ay, Y lo siento, a ver. Vamos a pedir le digo, a soporte técnico que me brinde el apoyo, por favor. A ver, solo somos 22, ¿ya? Este pequeño inconveniente voy a tener tal vez en estos días, ya tal vez, pero vamos a tratar de superarlo. Ya voy a... Lo que pasa es que tengo bloqueado mi acceso por otro dispositivo y estoy así, que no me permite terminar de hacer. Puede ser una consulta. ¿Ha tomado lista el día de hoy? En todo caso, si es que no logran ingresar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver, porque además ya vamos a terminar la clase, ojo, ¿ya? Que vea, por favor, le recomiendo al señor delegado que vea el video que se está grabando, por favor, ¿ya? Listo, a ver, vamos a leer el chat. Ahí me escriben, buenas noches, me dice acá. Dice, aplicación del principio de proporcionalidad en la determinación judicial de la pena en el delito de violación sexual de menor de edad, ventanilla 2025. Miren, a ver, vamos a contar las palabras. Aplicación 1 del 2, principio 3 de 4, proporcionalidad 5, en 6 la 7, determinación 8, judicial 9, de 10 la 11, pena 12 en 13, el 14, delito 15, de 16, violación 17, sexual 18, de 19, menor 20, de 21, edad 22, ventanilla 23, 2025, 24, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han contado conmigo? Bueno, los que están viendo ahí. Entonces, el tema de fondo, me imagino, es que quieres saber si esta aplicación del principio de la proporcionalidad, determinación judicial en el delito de violación sexual de menor edad. Pero, ¿cuál es el efecto? Eso es lo que será, o si se aplica bien o mal. ¿Ah? ¿Quién ha escrito mi Sí, se título, aplica doctora? bien o mal, doctora, en la determinación de la pena en los delitos de violación sexual de menor de edad. En términos coloquiales sería así, oye, ¿está bien o está mal esa norma, ese principio, verdad? Entonces, de repente podemos solo, miren, hacer un juego de palabras y podría quedar así, ¿no? Principio de proporcionalidad y aplicación de la pena en delitos de violación sexual en menores de edad en ventanilla 2025. ¿Ha cambiado? Ha No, cambiado. no cambié, solamente las primeras palabras es lo que... Por eso de- mismo, hay que hacer un juego de palabras, claro, cambió el ¿ya? sentido, como sentido de una pregunta ahí, de Mm, título. listo, gracias. Ojo, recordemos que todo, y bueno, seguramente vamos a entrar al planteamiento del problema. Cuando tú quieres identificar y cómo podrías identificar tu título, tu tema, es que tienes que plantear una pregunta. Entonces yo tendría que plantear, ¿no? ¿De qué manera, así para que salga el problema, miren, ¿de qué manera la aplicación del principio de proporcionalidad en la determinación judicial de la pena en los delitos de violación sexual de menores afecta, ¿no? ¿O cómo podría ser? A ver, en este caso, a ver, ¿de qué manera
el principio de proporcionalidad de determinación judicial de la pena. Es que quiero saber, o sea, ¿es efectiva, incide, impacta en el delito de violación sexual de menor de edad? O sea, ahí me falta. Si se dan cuenta, le falta una palabrita que pueda identificar, oye, si es eficaz, no es eficaz, o sea, la sola aplicación, o sea, ya no tendría sentido investigar porque se supone que la ley es para todos, está vigente y está en plena aplicación, ¿verdad? Estamos analizando esa preguntita. ¿Se dan cuenta? Ese es un juego de palabras que hay que hacer. Ya yo resaltaría, acá tengo yo en pantalla, estoy agarrando, resaltaría principio de proporcionalidad, uno, como una categoría uno. Luego consideraría determinación judicial de la pena, delito de violación sexual de menor de edad, delito de violación sexual de menor de edad. Sí, esos dos temas. ¿Ya? Entonces, pero quiere saber también, oye, la determinación judicial de la pena, entonces, si se le aplica, si es proporcional. Ahora, incluso en esta parte habría que denotar qué menor de edad estamos hablando, de 0 a 12, de 0 a 13, de 0 a 12 la ley nos dice, ¿no? Pero si es menor de edad, estamos hablando de 12 a 18 años, ahí hay todavía un rango mayor, ¿se dan cuenta? El Código Penal es claro cuando te habla menores de 13 años, cuando te habla de 14 a 16 años, ¿sí? ¿Quién está investigando este Sí, temita? sí, doctora, Otra, sí, es 14, menores de ¿ya? 14, doctora, con el Ya, eso, 173. ya, pero en todo caso hay mucha diferencia entre 13 y 14. Recuerde que en 13 años va usted a encontrar cadena perpetua y de 14 adelante va a encontrar 25 años de pena privativa, ¿verdad? Ujú, sí, 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 doctora, correcto. Entonces, en esta parte, por favor, haga el ejercicio que estoy proponiendo, ¿ya? Cópielo ahorita, sí, cópielo en su papelito, ¿no? Y despeje más o menos las ideas, ajá. Subraye, principio de proporcionalidad. Este es independiente a la determinación judicial de la pena. Ojo, es independiente. Es independiente al delito de violación sexual de menor de edad. En todo caso, tendría yo que precisar menores de edad o menores hasta los 13 años, o menores de 12 a 13 años, o de 14 a 16. También establezca ese rango, esa especificación. Entonces, desde ahí, no solo es la aplicación del principio de proporcionalidad, en todo caso, de repente usted quiere llegar a si es eficaz o no es eficaz, pero ¿qué cosa? El principio de proporcionalidad, la determinación de la pena o el delito de violación, ¿no? Entonces, esito vamos a trabajar, puede hacer una pregunta y a raíz de la pregunta, la respuesta va a considerar parte también y parte del título. El título tiene que contemplar las categorías o las variables o esas ideas fuerza que estamos encontrando en el sustento de nuestro trabajito o lo que acabamos de poner como título. Porque recuerden que para este domingo tenemos que entregar prácticamente el título definitivo de nuestro trabajo de investigación. Pero ¿cómo yo podría darle soporte a esto? Haciendo una revisión bibliográfica. Entonces voy a coger al autor, ¿no? Al autor, en este caso a un autor en materia penal que haya considerado, ¿a cuál de ellos ha considerado, señor Jesús? Ah, bueno, había considerado al doctor César San Martín Castro, de las lecturas que estoy llevando de Tarufo también, de las lecturas que estamos llevando en la prueba. Ajá, sí, 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 Ajá, Eugenio. sí. Ya. En todo caso, O sea, pero respecto a la aplicación de la pena, pero lo que yo quiero ver es, oye, el principio de proporcionalidad. ¿Qué autor lo desarrolla con doctrina o alguna jurisprudencia que de repente le considere importante? Lo puede citar en su descripción de la problemática y puede apoyarse, ¿no? Porque recuerden que vamos a hacer una matriz de categorización. ¿No? Y dentro de las matrices de categorización, generalmente, ¿qué hacemos? Agarramos nuestras categorías o esas palabras fuerza y ¿qué hacemos? Las contextualizamos, le ponemos un concepto y cuando le ponemos un concepto, obviamente tiene su autor, quién lo dijo. ¿Para qué? Para que al momento de que hagamos la discusión
de resultados, oye, pero el autor X decía que la aplicación desproporcional de la pena en los casos de delito, no era aplicable, no era antijurídico, no era jurídico, en fin, ¿no? ¿Podría considerarse? Sí. Entonces, sin embargo, yo discrepo con ese autor, dado que la experiencia de la entrevista que he realizado, he podido denotar que no solo la aplicación de la pena es desproporcional, sino que es ambigua, ya no se debe aplicar esto, se debe precisar este aspecto. A eso es lo que queremos llegar, a la inferencia, ¿no? A la crítica científica. A ver, hay otro tema más. A ver, dice, Gracias, doctora. valoración de la prueba indiciaria para acreditar la concertación de los procesos penales por el delito de colusión Apurímac. A ver, ¿cuántas palabras hay aquí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo. Pero, el tema es para acreditar la concertación en los procesos penales. ¿Pero qué procesos penales? Ahí, si te das cuenta, quien ha mandado este subtítulo, los procesos penales, todos los procesos penales se acredita concertación. ¡Tarán! ¿O son solo los delitos, contra la administración pública, como la colusión? ¿Sí? Dice, en los procesos penales. Entonces, de repente podríamos aterrizar un poquito, ¿no? Sería el delito de colusión en el primer juzgado penal, no sé, se me ocurre, y la valoración de la prueba. Entonces, cuando yo tenga que revisar o profundizar una subcategoría, voy a considerar la prueba indiciaria, la concertación de los actos, ¿no? Si quiero hablar de colusión, por ejemplo. ¿Se puede? Se puede. ¿Podría ser así? Listo. A quien haya escrito, por favor, ello. ¿Ya? A ver, acá hay otro tema. Dice, ejecución de la pena en el delito de agresión contra la mujer y la igualdad ante la ley, Trujillo 2026. Aquí hay ejecución de la pena 1, agresión, delito de agresión contra la mujer. 2, y la igualdad ante la ley. 3. Pero, ¿qué es lo que quiere investigar aquí? Si se cumple la ejecución de la pena, la igualdad ante la ley, se supone que todos vamos eh, como última ratio a un proceso penal, porque estamos siendo, en todo caso, según el contexto que voy leyendo, dice porque ha habido una agresión contra la mujer. De repente habría que evaluar qué tipo de agresiones contra la mujer son las más recurrentes, ¿no? En estos tiempos hay agresiones psicológicas, físicas, ¿no? Y también hay de poder o de violencia económica. Ahora el contexto económico está ponderando más, ¿no? Que de repente un golpe o un insulto, ¿no? El poder económico. De repente por ahí, listo. Y si no, de repente si está muy trillado el tema de la violencia contra la mujer o la agresión contra la mujer, de repente podríamos investigar los efectos jurídicos, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando una mujer es revictimizada o víctima por el poder económico? Entonces, obviamente, pero cuando le pone igualdad ante la ley, o sea, pareciera que a la mujer, o sea, le están dando mayor valor, credibilidad a su declaración, o sea, un poquito no entiendo. ¿De repente me puede explicar quién ha puesto ese titulito, por favor? Hoy ya nos va a ganar el tiempo. Hola, hola, por favor, no se vayan. Doctora, ¿Está? Adelante. bueno, o sea, creo que bueno, lo que trato de investigar, o sea, es que, por ejemplo, la ejecución de la pena en los delitos de la agresión contra la mujer, básicamente ahora es una pena efectiva, ¿no? Es cárcel efectiva. Y cómo eso estaría afectando, o sea, a la igualdad ante la ley, que todos debemos tener igualdad ante la ley. Eso es básicamente lo que quiero. Ay, 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 ya. Ah, esa es otra cosa, ¿no? O sea, Ajá. queremos saber si realmente las condenas, ¿no? Aquellas mujeres que son de repente agredidas, si realmente su agresor realmente va a cumplir esa pena, o sea, realmente es efectiva esa pena.
¿verdad? Claro, Eso es porque lo que ahora hay que actualmente medir. está dispuesto de que sea pena efectiva, digamos. Eso es básicamente la norma. Y los abogados recurren a otros medios para poder evitar esa pena efectiva. Pero en sí, digamos, eso estaría también afectando la igualdad de la ley, porque todos debemos tener alternativas para ejecutar una pena. Bueno, eso es lo que quiero investigar. Ya, de repente sutilmente, ¿no? No me atrevería a cambiar su propósito, no voy a cambiar, pero podría de repente medir cuántos expedientes en el año 2026, no, 25 tendría que ser, ¿no? ¿Cuántos expedientes penales efectivamente han dado una condena a el caso de agresión contra la mujer, ¿no? Entonces usted podría revisar en los juzgados, en este caso Trujillo, ¿no? De repente podría ver los casos. En estadística, ya sería un dato estadístico para ver, para saber qué funciona mal. De repente los casos demoran, se archivan, ¿no? De repente podríamos darle ese apoyo y de repente un tanto propositivo, ¿no? Si vemos que ha demorado, oye, ¿cómo es que sucede que una investigación puede demorar más de 8 meses, más de 9 meses, más de un año, ¿no? Entonces de repente podrías tener un estándar de 2 años más o menos para poder ver esta partecita de la investigación y saber dónde está fallando y quién está fallando. El sistema, no creo que esté fallando el marco normativo, no creo que sea ambiguo, o tal vez es ambiguo, ¿no? Entonces, de repente habría que ver, darle esa mirada, ¿ya? Hay que profundizar, pero ¿cómo se hace eso? Con lectura. La confesión sincera en los casos de flagrancia presunta, flagrancia presunta. ¿Cuántas clases de flagrancia hay? Que yo sepa, hay 3. Flagrancia presunta, ¿cómo es eso? ¿Quién me explica? La violencia de género intrafamiliar y su repercusión en el desarrollo en la niñez. Qué interesante, violencia de género intrafamiliar, repercusión y sus efectos, claro que sí, en el desarrollo de la niñez, pero en el desarrollo de la niñez más o menos un estándar, niño y adolescente hay, ¿no? Se considera de acuerdo al código, técnicamente y bajo el principio de legalidad, pero desarrollo de la niñez, de repente ¿qué etapa de la niñez? Estamos hablando más o menos de 0 a 7 años, o de 0 a 12 años, ahí precisar un poquito, va a leer, va a revisar bibliografía y va a encontrar cómo se cataloga este desarrollo de la niñez, ¿ya? A ver, los medios tecnológicos como herramientas probatorias frente a delitos de extorsión en Trujillo, medios tecnológicos, herramientas probatorias frente a el delito de extorsión. Mm, pero hay un detalle, delito de extorsión, mm, se supone que es la consecuencia, ¿no? El hecho concreto respecto a el uso de los medios tecnológicos, ¿no? Entonces no sería los medios, sería sino el uso de los medios tecnológicos. No sé si va a ser como herramienta probatoria o va a ser el medio para que se realice el delito de extorsión. Allí entonces habría que de repente darle un sutil juego de palabras con la bibliografía que he encontrado que dice un autor A, que dice un autor B. Allí usted va a poder encontrar y reunir si son medios tecnológicos o es el uso de los medios tecnológicos o va a ser el delito de extorsión en Trujillo como tal. ¿Ya? Bien, señores, ha sido un gusto apoyarlos en esta parte del trabajo y de la sesión del día de hoy. Continuamos con nuestra asesoría para el día Sábado, doctora. sábado, ¿ya? ¿A qué hora estamos Doctora, quedando el día sábado? 7:30. Listo, bien, Doctora, entonces el día nos sábado encontramos. podemos pulir nuestros títulos con usted, ¿verdad? Claro que sí, les voy a ayudar, así, pero de manera rápida lo vamos a hacer, ¿ya? Pero ustedes ya me tienen que explicar y decir, ya, quiero investigar así, a la agresión contra la mujer por esto y por esto, por esto. Ah, ya, entonces seguramente iba a salir el tema más específico, ¿ya? Doctora, Perfecto, una doctora, gracias. consulta. Sí, El día domingo es entonces la entrega del título, ¿no? De nuestro trabajo al tema. sí, pero que debe comprender las evidencias de que estás recogiendo información. He revisado, doctor, en Scopus, he revisado en MyLove, he revisado en Google Académico, he revisado en varias plataformas virtuales y por eso he considerado así, ¿ya? Doctora, había pedido a ver si nos da una demostración de cómo ingresar a la plataforma Cielo. Ah, cielo.
el sábado, por favor, dado que ahorita no tengo les voy a hacer un videíto, yo creo que para el domingo en la noche, ¿ya? No tengo mis accesos al correo ahorita, por eso es que no me atrevo a navegar bastante estoy haciendo mis consultas en soporte técnico, no tengo mi acceso completo institucional, por eso es que no me estoy logueando completamente, por favor, ¿ya? Pero les voy a dejar el videíto correspondiente. Pero si no, por favor, ayúdense con Google Académico, Sí, doctora, ¿ya? porque en My Love no hay algunos subtítulos, algunos temas, lo he buscado. Y ya. Sin embargo, por cultura jurídica les voy a dar también otras plataformas para que ustedes puedan loguearse, ya sea con su código, con su correo institucional o en su defecto con su Gmail. Yo ya el día sábado ya les voy haciendo esos alcances. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Doctora, si me permite, buenas noches. Claro que sí, Doctora, dígame. A ver, me permítame. ha sido imposible ingresar a su clase por es una zona donde no hay muy buena señal de internet. Le agradecería que me tome en consideración. Recién acabo de ingresar hace unos minutos. Le habla Armando Flores Sotomayor. Ay, ¿me está escuchando? Hola, hola. Disculpe, estaba con el audio apagado. Por favor, escriba en el chat, ¿ya? Y Bien, dígame de qué lugar me está escribiendo o la zona. Me encuentro alejado, estoy en el corazón de la selva peruana, no sé, algún argumento, ¿ya? Listo. bien. Muy buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches. con 5 agrupaciones políticas